Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Mi nombre es Sandra Barrera y hoy quiero compartir contigo una pequeña pero profunda reflexión basada en la palabra de Dios. Ya sea que estés caminando con Cristo hace años o que seas nueva en el Evangelio, este mensaje es para ti. Te invito a que tomes tu Biblia y la abras en los pasajes que escucharás en el mensaje a continuación. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes en la comprensión de la palabra de Dios. La grandiosa fuente de conocimiento. Este es el último episodio de la serie El conocimiento del Dios verdadero y hoy hablaremos acerca de cómo buscar conocer a Dios. La respuesta a esta pregunta es sencilla. Conocemos a Dios a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Ya hemos hablado a profundidad sobre la oración en los primeros episodios de Cristocéntricas en la serie titulada La oración. Ahora hablaremos acerca de la Biblia. La Biblia debe ser para todo cristiano la única fuente de conocimiento de Dios. ¿Y por qué la única? Bueno, la primera razón la hablamos en un episodio anterior, cuando hablábamos sobre el riesgo de crear un Dios basado en nuestros propios conceptos, pasando por alto las características de Dios que nos incomodan. La segunda razón nos la da la misma palabra de Dios. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo dice toda la escritura y esto se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios. Y luego dice que es inspirada por Dios. La palabra inspirada proviene del término griego theopnestos. Theos significa Dios y neo significa soplar. Y por eso cuando la Biblia dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, se refiere a que fue revelada por Él mismo. Esto significa que todo lo que hay escrito en la Biblia ha sido dictado por Dios mismo, viene de su boca y por lo tanto no tiene error y es enteramente confiable. También Salmos capítulo 12, versículo 6 nos habla de la confiabilidad de la palabra de Dios cuando dice: Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La purificación y fundición de la plata se realiza sometiendo la plata a un calor intenso. En ese punto, las impurezas flotan a la superficie para poder ser removidas y dejar la plata en una forma más pura. Llevar a cabo este proceso 7 veces representa la absoluta pureza y confiabilidad de la palabra de Dios. Ahora, como hemos hablado a lo largo de varios episodios, la oración es un elemento esencial de la vida cristiana, especialmente con relación a conocer a Dios y al estudio de la Biblia. Teniendo claro esto, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante Dios? Bueno, la respuesta a esto la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, leemos: Esdras era un sacerdote y un maestro que conocía muy bien la ley que Dios había dado por medio de Moisés. La estudiaba constantemente, la obedecía y la enseñaba a los judíos. ¿Qué nos enseñan estos dos versículos? Nos dicen que Esdras cumplió lo que luego nos enseñó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:15. Él fue juicioso en estudiar las escrituras y en cultivar el hábito de la oración. Por lo tanto, nuestra respuesta a la Biblia, a la palabra de Dios, debe ser entonces estudiarla, ponerla en práctica y obedecerla y enseñársela a otros, tal como lo hizo Esdras. ¿Y cuál es la promesa que Dios nos hace para quienes lo buscamos? Esta promesa está en Jeremías 33, versículos 2 y 3, y dice: Yo soy el Dios de Israel. Yo fui quien creó la tierra y la puso en su lugar. Llámame y te responderé.
Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Todos nosotros deseamos en nuestro corazón conocer a nuestro Creador. Es una necesidad inherente al ser humano, aún en las personas que profesan no creer en Dios. En la actualidad estamos siendo bombardeados con muchos anuncios que prometen muchísimas formas de satisfacer nuestros deseos de saber más, de tener más y de ser más. Anuncios de coaching, de autoayuda, de pensamiento positivo, de ley de la atracción, de autoconocimiento. Sin embargo, las promesas vacías que vienen del mundo jamás podrán satisfacer de la manera en que nos puede satisfacer la palabra de Dios, de la manera en que nos puede satisfacer conocer al Dios vivo y verdadero. Nosotros por sí mismos somos incapaces de conocer verdaderamente a Dios debido al pecado que hay en nosotros. La Biblia nos revela que todos somos pecadores en Romanos capítulo 3 y que ninguno alcanza el estándar de santidad requerido por Dios para tener una relación con Él. También se nos enseña que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte espiritual en Romanos capítulo 6 y que pereceremos eternamente sin Dios a menos que aceptemos y recibamos la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que para conocer realmente a Dios, primero debemos decidir creer en Él, en su sacrificio, en lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz. ¿Y qué hizo Él? Él murió en nuestro lugar. Él pagó la condena que deberíamos haber pagado nosotros por nuestros pecados. Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nada es más importante que entender esta verdad cuando se trata de conocer a Dios. Jesús deja en claro que solo Él es el camino al cielo y al conocimiento personal de Dios. En Juan capítulo 14 versículo 6, el mismo Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez que hayamos recibido esta verdad, podemos comenzar la jornada de conocer a Dios de una manera personal. Como ya lo hemos hablado en esta serie, estudiando la Biblia. Porque en la Biblia descubrimos la voluntad de Dios y las promesas que Él nos da. La Biblia es esencialmente una carta de amor escrita de un Dios amoroso para nosotros, quien nos creó para conocerlo íntimamente. Esto acompañado de la oración constante, ya que es ahí donde se completa el proceso de comunicación. Él me habla y se muestra a sí mismo a través de la Biblia, y yo le hablo y me muestro a mí misma a través de la oración. Finalmente, conocer verdaderamente a Dios también involucra nuestro compromiso de obedecer lo que leemos en las Escrituras. Solo de esta manera nuestras vidas podrán estar llenas de Dios y podremos experimentar lo que es conocerlo íntima y personalmente. Hoy entonces finalizamos esta serie y te invito a que no te despegues de Cristocéntricas. El próximo lunes comenzaremos una nueva serie. Descúbrela tú mismo. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.